trabajo fue ampliado en el año 84 en Meyer y Marilou, el cual ya planteó un tipo de jerarquización. ¿En qué se basaba esto? Desde la fuente de financiación más barata hasta la más cara, hasta la mayor. Partía por financiación con reserva financiera, luego deuda libre de riesgo, deuda convertible, acciones preferentes y finalmente acciones comunes. Es decir, que las empresas sí decidieron sus fuentes de financiación. Esta es la que se llama teoría de Pekin-Order. Por otro lado, una segunda teoría que vamos a tratar de probar es trade-off. Esta es planteada en primera instancia por Bradley y Gerald en 1984. Este plantea que las empresas buscan un equilibrio entre los costos de la deuda, que son los costos de quiebra, versus el beneficio de la deuda del escudo tributario. De esta forma tratan de optimizar los beneficios del escudo tributario y minimizar los costos de quiebra. Cabe mencionar que estas dos teorías, Pekin-Order y trade-off, no son excluyentes y pueden ser incluso complementarias. Después de esto, podemos plantear que existe abundancia de estudios dentro de Estados Unidos y Europa. Algún paper relevante es, por ejemplo, el de Ford 2007, que lo llevan a cabo en países de Europa del Este y países del centro de Europa y del Este, emergentes. El autor descubre que no se da ninguna de las teorías que hemos mencionado, sino que más bien un pequeño orden modificado, ordenando en primer lugar deuda, utilidades retenidas, en segundo lugar patrimonio y en tercer lugar pone la deuda. También está Viviana Fernández, que realizó un estudio solo para Chile, encontrando algunos indicios de Pekin-Order para nuestro país. Sin embargo, no hay ningún estudio que agrupe solo a países de Latinoamérica. Por ejemplo, Seife y Goni, ellos incluyen 23 países emergentes de todo el mundo, y dentro de este grupo solo 6 corresponden a Latinoamérica. Ellos también encuentran que Pekin-Order se cumple en los países donde se da en conjunto asimetrías de información y altos costos de agencia. Entonces, los objetivos de nuestro trabajo, ¿cuáles son? Encontrar cómo deciden las empresas en Latinoamérica sus fuentes de financiación, si esta es de Pekin-Order o teoría de trade-off. Lo específico, nosotros hicimos una división después por muestra. Entonces, los objetivos específicos son si estas decisiones se ven afectadas por los costos de agencia, por el tamaño o por las oportunidades de crecimiento. Después explicaremos cómo fueron vinculadas las muestras. Para esto ocupamos datos de la base de datos de Econométrica. La muestra original contemplaba 1.336 empresas, pero de las cuales eliminamos las empresas de servicios financieros, las con cotizaciones menores a 7 años o las que habían dejado de cotizar en la bolsa de valores. Nuestra muestra final quedó de 830 empresas, las cuales se dividieron en 5 países: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Ahora les explicaremos un poco la metodología econométrica que usamos para el estudio. En primer lugar, Chamsander y Meyer definen un déficit de fondo que se compone de los dividendos pagados, los gastos de capital, los incrementos de capital de trabajo, la porción de deuda de largo plazo en el periodo circulante y luego el flujo efectivo luego de haber pagado interés y impuestos. La primera hipótesis que ellos plantean para Pekin-Order es que la deuda emitida o retirada va a ser compuesta de un alfa más el beta de Pekin-Order y el déficit planteado anteriormente, más un error. Para que se cumpla Pekin-Order, este parámetro tiene que ser igual a 1. Lo que implica que el déficit de fondos va a ser totalmente cubierto con deuda. Por otro lado, la segunda teoría, para probar trade-off, plantea la misma variación de deuda emitida o retirada, el beta del trade-off, y acá se da una diferencia entre un promedio móvil de 5 años de la deuda, que va a ser tomado como el ratio de deuda objetivo, menos la deuda del periodo anterior. Para que el trade-off se cumpla, este parámetro tiene que ser mayor que 0. Lo que implica que existe un ajuste a la deuda objetiva. Buscando darle robustez a nuestros resultados, utilizamos un segundo modelo que es plantado por Watson y Wilson del año 2002. Este modelo, a diferencia del anterior, mide las dos teorías en conjunto. ¿Qué hace? Mide esta siguiente ecuación, que es el total de los activos, la cual debería estar determinada por el patrimonio, más la deuda, más otros pasivos. Después, ¿cómo mide este modelo?
pasivos varían aleatoriamente a través del crecimiento de los activos, tiene el siguiente resultado, que dice que el crecimiento de los activos va a estar medido por un alfa I, que es el efecto fijo, más beta 2, beta 1 y beta 2, que son coeficientes, los cuales miden la variación del patrimonio sobre el activo total y de la deuda sobre el activo total. Para medir estos modelos utilizamos las siguientes variables. ¿Qué tenemos? Para el primer modelo de Champ-Sondel-Meyer tenemos que necesitamos el déficit financiero, el cual se ve afectado por el cambio en el pasivo total, que es la siguiente variable, CHPT. Luego, para poder medir el trade-off, necesitamos el objetivo. Para esto ocupamos el pasivo total medido en moneda local, pero con un promedio móvil de 5 años, que es PT5. Para el siguiente modelo de Watson y Wilson, como dije anteriormente, necesitamos el crecimiento de los activos, que es la variable GA. Y esta se va a ver afectada por la variación del patrimonio y la variación de la deuda sobre los activos. Son las siguientes dos variables. Nosotros este modelo quisimos ver que eso sería afectado por los costos de agencia, por el tamaño de las oportunidades de crecimiento. Para esto ocupamos la variable de explotación de activos que mide de manera inversa los costos de agencia y logaritmo de los activos total para medir el tamaño de la empresa y el precio de utilidad por acción para medir las oportunidades de crecimiento. De manera preliminar tenemos resultados estadísticos. Si bien no podemos concluir con esto, nos va dando algunos indicios. Nos damos cuenta que las empresas con déficit, la mayoría tienen un déficit financiero que van asociados a inversiones positivas de los métodos de financiamiento de deuda de patrimonio y también del crecimiento de los activos. Caso aparte pueden ver ustedes en Chile que vemos un superávit financiero, pero que va asociado también a variaciones positivas en las fuentes de financiamiento y de los activos. En Brasil tenemos otro caso que se da específico, que hay déficit financiero, pero la variación del patrimonio sobre los activos en este caso ya no es positivo. Esto vamos dando unos previos indicios de los resultados que vamos a encontrar. Para el caso de los activos y el precio de utilidad no podemos sacar conclusiones, pero sí de los costos de agencia. Podemos ver que en el caso de Chile y Brasil los costos de agencia son menores que para los otros países. Ahora vamos a mostrar los modelos de forma empírica que llevamos a nuestro estudio. Se vuelve a plantear que el cambio del pasivo total va a ser compuesto por el parámetro, la constante, y el beta del pecking order acompañado del déficit. También en este modelo incorporamos un efecto fijo y efectos por sector. Luego está la segunda hipótesis, que es para trade-off. Podemos ver nuevamente el beta de trade-off. Y luego un tercer modelo que nos prueba de forma conjunta. Cabe mencionar que se incluyeron pruebas Z para el cambio del pasivo total, para probar que este fuera un instrumento consistente, probando que se encontró autocorrelación de orden 1 y ausencia de correlación de orden 2 o superior. También se hizo un test chi cuadrado, un test de Sagan, para probar que este instrumento fuera válido. Por lo tanto, se llevó a cabo, se usó el estimador dinámico, IMM, sobre un panel dinámico de datos de Arellano y Bond de 1991. Ahora podemos ver la tabla, los resultados. Esta tabla es bastante más amplia, aquí la podemos ver resumida. Debemos observar que en Chile el parámetro de pecking order es significativo a un nivel de 5%. Por lo tanto, se acepta esta teoría en Chile. Debemos decir que entonces en Chile las empresas se guían por los costos de la financiación para tomar sus decisiones. Esto se debe a los menores costos de la deuda que se han obtenido gracias a los mercados internos formados entre los conglomerados empresariales acá en Chile. Por otro lado, podemos ver que Argentina, México y Perú, el beta de trade-off es significativo. También en torno a algunos 5%. Por lo tanto, esto se condice con que estos países tienen las tasas más altas para sus costos de financiación. Podemos ver que en Brasil el beta de trade-off y de pecking order son ambos significativos. Por lo tanto, no podemos plantear si es una u otra teoría la que se cumple. Esto también se relaciona con lo que ya planteé sobre el core, que encuentra un pequeño
Order modificada. Luego el modelo de Watson y Wilson, de manera empírica medido, son el crecimiento de los activos por un efecto fijo, más la variación del patrimonio y de la deuda. Además, se puso unos efectos fijos por compañía, los cuales son constantes en el tiempo, que es eta I, eta sub I, y luego el eta sub T es para poder controlar los efectos, es un efecto fijo que es temporal para que los factores que afectan a todas las compañías simultáneamente. Bueno, ¿cómo se va a probar esta teoría? Para pequeño orden tenemos que si beta 1 es mayor a beta 2, se va a cumplir esta teoría. ¿Por qué? Porque la variación del patrimonio va a ser mayor que la variación de la deuda. En cambio, si tenemos trade-off, que es el buscar un objetivo de deuda, de estructura de capital, beta 1 va a ser igual a beta 2. Como el modelo anterior, se detectó autocorrelación contemporánea y serial. Y además se detectó endogeneidad, lo cual se controló a través del estimador dinámico GMM de Ariano Bond del año 91. Como pueden ver en la siguiente tabla, tenemos presencia de autocorrelación de orden 1, pero ausencia de autocorrelación de orden 2, lo cual no da consistencia a nuestro modelo. Además, tenemos el test de Sargan, que está acá, el cual nos entrega la validez del instrumento de crecimiento de los activos. Como dije anteriormente, aparte tenemos que los efectos por sector, por país, y siguen siendo válidos, aparte del efecto temporal. Entonces, vemos que para el caso de Chile vamos a tener la aprobación de pequeño orden. ¿Por qué? Porque nuestro beta 1 es mayor a nuestro beta 2. En cambio, para países como Argentina, México y Perú, demos apoyo a la teoría de trade-off, y para el caso de Brasil, nuevamente no hay apoyo a ninguna de las teorías, lo cual entrega robustez a los resultados encontrados por el modelo de Cham-Sander y Meyer. Ahora vamos a pasar a explicar un poco el análisis de su muestra. Para esto se midió por oportunidades de crecimiento, tamaño y crecimiento. Para esto, primero se agruparon por cada país las empresas por sector y así se fue promediando. Luego se dividieron según su media. Las empresas sobre la media, por ejemplo, en tamaño, se clasificaron como empresas grandes y bajo la media como empresas pequeñas. Asimismo como la rotación de activo total, que es se llama relación inversa con los costos de agencia. Por lo tanto, las empresas que estaban sobre la media de la rotación de activo total se clasificaron como empresas con bajos costos de agencia y viceversa. Aquí pudimos encontrar que en Argentina observamos resultados mixtos. El trade-off se daba principalmente en las empresas grandes y que poseían bajos costos de agencia. Por otro lado, pequeño orden se da a las empresas con bajas oportunidades de crecimiento y también con bajos costos de agencia. En Chile, como ya se planteó, serán resultados robustos confirmados para ambos modelos para pequeño orden. Sin embargo, esto se da más fuertemente en las empresas pequeñas y con bajos costos de agencia. Por otro lado, para México y Perú, los resultados también fueron robustos, confirmados por ambos modelos a favor de trade-off. Pero esta teoría se da más fuertemente en las empresas grandes, con altos costos de agencia y con baja oportunidad de crecimiento. Por otro lado, también fue confirmado por los dos modelos que en Brasil no se avala ninguno de estos dos enfoques. Esto se puede condecir con lo que plantea Delcourt en 2007, que se da un pequeño orden modificado. Como conclusiones, vemos que existen diferencias entre países, por eso nuestros modelos también les controlaban. ¿Cuál es el aporte de nuestro trabajo? Para verlo. En caso de Chile, vemos que apoyamos pequeño orden. ¿En qué nos sirve? Nosotros sabemos que hay leyes, por ejemplo, la ley de capital de mercado de capitales, la cual busca mayor liquidez y entre más personas hay más empresas al mercado, aumentando la competitividad. Esto se condice con pequeño orden. ¿Por qué? Porque pequeño orden, como decía, a través de los costos de financiación. Y estas leyes buscan incentivar que estos costos se disminuyan, así las empresas pueden tener acceso a la bolsa de valores. En cambio, para Brasil, podemos decir que no se apoya ninguna. ¿Por qué? Porque restricciona la financiación a través de patrimonio. Por eso las empresas deberían optar primero por deuda, por esta restricción que existe. Y
cambio, para los países que apoyan TRIO, deberían incluirse regulaciones contra los riesgos de quiebra para controlarlo esto, sabiendo que estas empresas deciden a través de una estructura de capital objetivo. Si bien para Argentina, como dijo, cuando se separaron las submuestras, se observaron resultados mixtos, los cuales fueron poco robustos a comparación a los otros países. Y este fue nuestro trabajo. Bien, entonces ahora dejamos abierto el espacio para las preguntas que ustedes tengan. Sí. A lo menos en Chile hubo un cambio de la contabilidad fuerte que al parecer afectaría el capital de trabajo. No sé si en los otros países pasó lo mismo.